Como lo anunciábamos antes de la tanda, ya estamos en contacto con el exdirector de la Policía Nacional, que además entre 1995 y 2013 actuó en la Brigada Antidrogas hasta llegar incluso a dirigirla, y es el futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con Mario Llayera. Buenos días, Mario, gracias por atendernos una vez más. Buenos días. Bueno, ahora te toca desde este nuevo rol, desde esta nueva designación. Conversamos muchas veces antes justamente por tu labor como exdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo recibiste este anuncio? Bueno, para mí es un honor, un orgullo personal y más que nada lo tomo también como un reconocimiento a la policía misma, porque es donde yo desarrollé mi carrera y donde me formé. Y bueno, creo que un representante, como también va a estar otro en el SINAE, es posible que nos dé relevancia y respaldo para continuar elevando la profesión del policía. Mario, hablábamos al comienzo de este programa que muchas veces se desconoce cuál es la labor de la Secretaría y de la inteligencia en términos generales en el país, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta Secretaría? Lo asociamos, de repente lo simplificamos asociándolo con el espionaje, con lo que hace exclusivamente el Ministerio del Interior. ¿De qué va la labor de la Secretaría Estratégica? No, en realidad, bueno, según la norma y la ley que fue aprobada en 2018 y luego modificada por la LUC en alguna parte, de lo que trata es de lo que ya venía siendo objetivo en anteriores administraciones, de que exista un sistema nacional de inteligencia del Estado que está compuesto por el presidente y los ministros y sus ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía y de Defensa. Entonces era necesario además tener una secretaría de tipo ejecutivo que haga el nexo y coordine los servicios de cada uno de esos ministerios que trabajan con la inteligencia. La inteligencia, dando una respuesta básica de sentido común, es lo que nosotros decimos, que usamos continuamente cada ser humano, y después, en la medida que nos organizamos, se complejiza mucho más, tanto en lo público como lo privado, pero es la reunión de información, es decir, la reunión o la colección de datos abiertos o cerrados, como se establece en la ley, donde se busca obtener un conocimiento que es el producto que se le llama inteligencia y que persigue alcanzar ciertos objetivos ayudando a los decisores, es decir, tanto al presidente como a los ministros, es decir, a todas las autoridades, a potenciar su campo de visión sobre un determinado problema y ayudarlo a la toma de decisiones lo más cercana posible a resultados eficaces. Como ser humano nosotros lo hacemos diariamente. En el caso de las organizaciones es más complejo, y en este caso abarca varias unidades ejecutoras, desde la presidencia hasta, ya digo, los 4 ministerios, que incluso pueden ser ampliados por el presidente agregados otros ministerios según situaciones puntuales. Entonces, se trata de una coordinación de todos esos elementos, es decir, de toda la policía principalmente, por ejemplo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen sus propias
servicios de inteligencia, y Economía a su vez también tiene una unidad que recoge inteligencia económica, y la Cancillería también. Entonces es necesario, o lo que se observó siempre, que es necesario a los efectos que fluya la información en forma integral para definir o para diagnosticar problemas que están en curso, estudiarlos y brindar entonces un conocimiento más acabado de todo eso, a los efectos que, se adopten medidas por parte del Poder Ejecutivo, si es necesario. Y a la vez tiene un nexo con el Parlamento, donde se rinde cuenta del trabajo que se ha realizado o que se viene realizando y cuáles son los puntos focales que tienen. Más bien, como digo, una actividad de análisis de muchos datos, de mucha información, y bueno, Mario, considero que puedo aportar en ese campo, y que puedo ayudar a los actores más importantes a que tomen medidas sobre problemas que tiene el país, ¿no? Mario, vos recién mencionabas Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Economía. ¿Por qué son estos organismos los que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo se da la comunicación entre estos organismos? Y la comunicación se da a través de los ministros, ¿no? Por eso se le llama que es el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Los ministros con el presidente, pero se necesita en la rutina diaria una coordinación para que la información de esos diferentes órganos confluya en un lugar y sea distribuida o diseminada a quien la va a necesitar. Y son esos ministerios porque en definitiva la seguridad interior, la defensa de la soberanía, el tema de las relaciones internacionales y la economía son las principales o esenciales generalmente para la toma de decisiones que afectan en definitiva a toda la ciudadanía. ¿Y no trabajan en conjunto los equipos de cada uno de los organismos? ¿Solamente se comunican a través de los ministros? Puede haber, y si está autorizado, pero no es en un tema que esté instalado o que tenga una estructura donde en donde se realicen las comunicaciones, puede haber esa comunicación horizontal, pero generalmente no se hace porque en inteligencia tiene un componente que es casi igual y equilibrado de contrainteligencia, en uno de los cuales es la reserva de la información que se maneja y la seguridad de todo el sistema. Entonces la compartimentación del trabajo muchas veces lleva a aislarse, ¿no? Mario, en este periodo estuvo Álvaro Garcés, que venía de ser comisionado parlamentario penitenciario. Fue muy criticada su gestión desde la oposición por distintos motivos que ya podremos profundizar contigo también. De hecho, recordémosle a la audiencia que él estuvo presente nada más y nada menos que en la interpelación por el caso Marcet. ¿Cuál es tu valoración de lo que se hizo desde la Secretaría en este quinquenio? Bueno, no puedo adelantar demasiado porque todavía hay una cosa que debía aclarar, es que la designación es como una propuesta, pero en realidad se va a ejecutar y necesita el aval del Senado, ¿no? Es decir, la venia del Senado.
para designar. Entonces, la información que yo poseo es la misma que posee el público en general, por las situaciones que se han sucedido. Pero todavía no he mantenido una reunión con el doctor Garcés, entonces tampoco puedo adelantar demasiado de cuál fue. Pero y con la información que se ha manejado hasta ahora por el Parlamento, públicamente, ¿cuál es tu valoración? Y en principio parecería que no se alcanzaron las metas esas de lograr una estructura que funcione con un protocolo y un plan más fino para que actúen todos los órganos y como digo, la información llegue a los lugares precisos. Pero eso estaba dado también en las directivas que reciba por parte del presidente o de la presidencia en sí. ¿Hubo responsabilidad entonces por parte de presidencia, Mario? ¿Cómo? Por lo que decís, entonces, ¿hubo responsabilidad por parte de la presidencia en cómo se actuó en inteligencia? Y cómo se actúa, sí, en cierta manera tiene la responsabilidad de, bueno, si no se produce o no hay determinadas actividades, requerirlas. Y bueno, y en esa gestión es que se ve como poco movimiento, aunque la ley establece que casi todas las acciones que se hacen en inteligencia o la información que se recoge es reservada, secreta muchas veces. Entonces, públicamente tal vez no se vea toda la actividad que se realiza. Y bueno, y yo voy a entrar en contacto con eso luego de que, en el caso de ser definitivamente nombrado, una vez esté en la oficina, ¿no? Porque estas cosas son muy, muy sensibles. Y ya digo, no quiero adelantar un juicio extremo sobre lo que fue esta gestión, ¿no? Tal vez con tiempo y más adelante pueda hacer o tener una visión más clara y decirles que bueno, cómo se encontró la situación y cómo se va a encarar las posibilidades que hay. Pero ahora es sería muy apresurado realizar una crítica sobre la gestión, ¿no? Y pensando a futuro, Mario, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos en materia de inteligencia? Y yo creo que va a estar en la situación que creo que todavía no está reglamentada correctamente, una estructura y un plan de trabajo con divisiones y con responsabilidades asumidas por cada uno, y que exista a nivel que la información que se produce esté registrada, pueda ser analizada en forma reservada y llegue a los ejecutores, en definitiva, de los diferentes programas del gobierno y en cada parte, ¿no? Bueno, justamente en este periodo Garcés presentó un Plan Nacional de Inteligencia y bueno, más allá de la polémica que se generó después de que el jerarca denunciara a la comisión parlamentaria que da seguimiento a las tareas de secretaría de haber filtrado el documento, ¿qué es lo que opinás al respecto de este contenido? ¿Tiene algo innovador que responda a estos desafíos actuales? No, yo creo que no. En realidad, lo que leí del plan, que está publicado, aparte, contiene líneas generales de acción, pero yo creo que tendrían que haber documentos mucho más específicos, de mayor profundidad y estudio, que quizás
en este momento estén reservados y no sean de conocimiento público y por lo tanto yo no lo conozca. Pero lo que debe hacer la Secretaría en la coordinación esa es justamente profundizar, estudiar, analizar con mucha atención y bueno, y ya digo, proporcionarle el conocimiento más acabado posible de determinados problemas en todas las dimensiones que ya le he dicho y quizá en algunas más. Entonces eso necesita una estructura, un funcionamiento, una seguridad que por ahora yo no la estoy observando en los documentos de resumen que he recibido en la transición. Espero que cuando tenga la reunión con el doctor Garcés pueda avanzar en mayor conocimiento de lo que hay y bueno, y después, y finalmente cuando sea designado, adoptar las medidas necesarias y suficientes para, en lo particular de la Secretaría, que alcance un nivel reconocible ante las autoridades políticas, ¿no? Ante los parlamentarios y también ante la población, porque el aspecto de inteligencia a veces está muy con demasiados prejuicios. Entonces hablamos de espionaje o hablamos de ese tipo de cosas, de observación de la gente y todo lo demás, y que mucho podría estar lindando a veces con los derechos de las personas, ¿no? Entonces, y en realidad no es tan así, por lo menos en el caso nuestro. Habrá otras agencias en el mundo que sí lo hacen, o sí son mucho más proactivas. En el caso nuestro no alcanzan ese nivel y no tienen, salvo muy, muy raras excepciones, como dice la ley, capacidad operativa. He estado pensando, ¿no?, en esto de las distintas, de maneras en que se trabaja la información, que ahí, más allá de eso, hay un tema de cómo se ejecutaron algunas cuestiones. ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de las materias en las que hay que trabajar, en crimen organizado, en lavado de activos? Porque a lo largo de este periodo hablamos contigo varias veces y lo que nos decían al hablar de temas de seguridad era que había faltado justamente labor de inteligencia más que ejecución de algunos planes concretos desde el Ministerio del Interior, por ejemplo. Sí. Siempre dijimos eso, desde antes, incluso estando nosotros en la dirección de la policía, que la inteligencia era insuficiente, que debíamos nosotros capacitar más. Ese es un elemento fundamental, capacitar más en inteligencia y luego en el proceso que conlleva y la utilización de tecnología para abarcar en un sentido amplio los aspectos y no quedarnos con una mirada de cada una de las unidades, vamos a decir, o de los servicios, porque si nos quedamos en eso no vemos el panorama completo y nos va a faltar información y muchas veces las medidas que se adopten no alcanzan los resultados que se quieren alcanzar. Este gobierno que va a iniciarse tiene una política de una mirada integral de los temas y le da la importancia suficiente a la inteligencia para que pueda alcanzar a reunir información sobre todo eso para que se cumpla esa política de orden general. Es decir, que los problemas no le corresponden solo o no son de responsabilidad solo de una unidad,
o de una institución, sino que van más allá y que deben participar más instituciones, y que el Poder Ejecutivo debe ser muy proactivo en dar, en fijar las estrategias. Y eso permitiría la base de lo que también se está pidiendo, de que en algunas situaciones y en algunos problemas que estamos viviendo haya una política de Estado que transcurra más allá de los tiempos de gobierno. Ahora, más allá de ese trabajo integral que vos mencionás, ¿qué organismo podría trabajar mejor? ¿Qué organismo se está de alguna manera desaprovechando o habría que ponerle más el foco? Bueno, por ahora tendría que ser la Secretaría la que se debe preparar para eso, para alcanzar esa política, vamos a decir. Entonces, y ayudar a los demás, primero a reconocerlo y apoyar todo el trabajo, como tú decías, por ejemplo, uno de los problemas es ya diagnosticado, es el lavado de dinero, ¿no? Entonces, en ese caso se debe trabajar o tener una conexión con la CENACLAF al efecto de estudiar ese tema en conjunto con ellos. El tema es que inteligencia puede entrar en contacto con los que saben, con los que tienen información, y ayudarlos en definitiva a procesar, Mario, y analizar y obtener en definitiva un producto mejor elaborado o con mayores insumos que los que hay. hasta ahora venimos hablando de cómo se conforma el sistema de inteligencia en nuestro país, pero la Secretaría también trabaja con el exterior. ¿Con qué organismos internacionales está conectada? Bueno, ese es un tema que yo todavía no lo tengo claro. Se supone que tiene la autorización por ley de entrar en comunicación con agencias similares de cualquier país y compartir información o intercambiar información, conocimiento y capacitación. Por ahora es lo que puedo decir. No puedo decir qué contacto, y creo que eso justamente es un elemento de reserva, exigido por supuesto por todas las agencias que trabajan en estos temas, ¿no? ¿Y a tu parecer? La información de la forma de que puedan comunicarse y que pueda fluir la información siempre va a ser secreta, ¿no? ¿Y qué tan relevante es en este momento justamente el tener esta comunicación con otros países, trabajar en conjunto? Siempre es relevante. Nosotros somos un pequeño país entre dos países de Sudamérica muy grandes que participan en el llamaríamos en el juego de alto nivel, y bueno, primero tenemos que empezar por ellos a tener una buena relación y una buena comunicación, y después avanzar en toda la región y luego en el mundo, buscando siempre la defensa nuestra, la defensa de nuestro país, el posicionamiento de nuestro país frente a hechos que ocurren en otro lado del mundo, y también los efectos que puedan suceder. Entonces es vital que ese intercambio de información se produzca, porque nosotros no vamos a tener una estructura, no vamos a poder crear una estructura, por lo menos bajo las prioridades actuales, crear una estructura que se maneje como otra agencia y que tenga otro objetivo de influencia en diferentes partes del mundo, que haga que tenga otra forma de trabajo. Nosotros lo que podemos es estudiar y tratar de anticipar y bueno,
ya digo, que cuando sea consultada inteligencia le pueda proporcionar información a las autoridades para actuar. Vuelvo a consultarte respecto a los temas o las áreas, ahora pensando en términos internacionales o regionales, sobre las que se podría trabajar, pensando en la ubicación geográfica nuestra, nuestros vínculos políticos, porque obviamente eso cambia mucho, ¿no? La situación geopolítica de cada país, capaz que hay otros países, entiendo, que están más concentrados en lo que puede suceder, por ejemplo, en materia de terrorismo. Bueno, nosotros hemos hablado muchas veces contigo, reitero, de lo que pasa, por ejemplo, con el crimen organizado. En ese sentido, ¿cómo tiene que actuar la inteligencia en conjunto con otros países? Y es lo mismo, es promover siempre el intercambio de información también en forma horizontal, es decir, promover que las autoridades policiales que participan en la investigación y que necesitan inteligencia tengan los contactos suficiente, las posibilidades de reunión y de capacitación al efecto de que, bueno, que ese intercambio de información, por ejemplo, sobre crimen organizado y drogas, que generalmente lo manejan unidades especiales de la policía, sea algo que esté con una frecuencia que nos permita anticipar situaciones y tratar de reducir los problemas que no se anticiparon y que ahora están. Entonces hay que reducirlo y bueno, es una meta y la Secretaría de Inteligencia tiene que buscar la forma, si no la hubiera o si hubiera obstáculos, para que esos obstáculos no existan y para que pueda haber una fluidez en el intercambio de información, porque eso es, el crimen organizado es mundial, el narcotráfico es mundial, y bueno, y hay otros aspectos como la trata de personas y muchísimo el tráfico de armas, muchísimas situaciones que pueden desarrollar. Sí, lo mismo, estamos en un mundo de conexión, también enfrentamos novedades nuevas en algunos aspectos, como es la ciberseguridad, el cibercrimen, es decir que y tenemos que ver que estemos preparados para enfrentar todo eso. Mario, volviendo a nuestro país y pensando en las distintas áreas en las que puede trabajar inteligencia, a Álvaro Garcés se le ha consultado en más de una oportunidad por la labor de inteligencia dentro de las cárceles, por considerarse que sigue siendo un espacio donde se planifican actividades delictivas. ¿Cómo se puede trabajar en ese espacio? ¿Cómo puede contribuir inteligencia? Bueno, ahí el tema todavía le corresponde al Ministerio del Interior con sus unidades. Hay una unidad especializada ahora en inteligencia carcelaria de que creamos la Dirección de Investigaciones Nacional de la Policía, y ahí confluye la información de ese aspecto. Problema que todos sabemos que tenemos un gravísimo problema ahí, pero que en primera instancia es estructural, de infraestructuras y de clasificación, ¿no? Que ha sido como es la base para comenzar el diagnóstico y para lograr que no se den esas situaciones que se han dado. Se están dando en nuestro país, ya se habían dado en otros países. Es decir, el nacimiento de organizaciones criminales dentro de la cárcel. Y desde ahí el accionar en todos los territorios. Entonces, ese es un problema a atender, es un tema que hay que fortalecer la inteligencia en ese sentido y bueno, eso va a llevar a que exista un vínculo de la Secretaría muy unido al Ministerio del Interior para
observar toda esa situación y ver las medidas que se puedan adoptar en ese sentido. Futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Lallera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi.